Sorpresas tenemos muchísimas en esta primera hora, pero quiero comenzar de inmediato con una invitada que ya está en estudio y que vamos a hablar de un tema que la verdad vamos a conocerlo más profundamente, constelaciones familiares. ¿Qué significa? ¿Cómo nos pueden ayudar este tema a resolver quizás problemas que tenemos en este momento? Todo eso y mucho más lo vamos a hablar con Gloria Urbina, que ya está con nosotros. Gloria, ¿cómo estás? Hola, Carola. Bienvenida, Muchas felices gracias. de tenerte acá. Yo igual, estoy súper y de feliz. poder también empezar a conversar respecto a un tema que no todos conocemos, pues. ¿Qué son las constelaciones? Qué buena pregunta. Lo hemos escuchado hace mucho ya este último periodo, quizás más. Sin embargo, ¿a qué va? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué son? Sí, mira, las constelaciones familiares son una técnica de sanación complementaria, ¿cierto? ¿Ya? Que se basa fundamentalmente en que las dificultades que estamos viviendo hoy en día pueden tener un origen en nuestra historia familiar. Mira. ¿Ya? Tendemos inconscientemente a repetir muchas veces historias que alguien ya vivió en nuestra familia. ¿Para qué? Independiente de que nosotros las sepamos o no las sepamos, las conozcamos o no. Sí, sobre todo Mira. cuando no las conocemos. Hay más posibilidades de repetirlas. ¿Para qué? No es un castigo, no es que tengamos una maldición familiar, ¿Ya? sino que para precisamente otorgar comprensión y amor fundamentalmente a esa historia que finalmente es la que permite que nosotros vengamos a la vida. Perfecto. Oye, pero ¿y cómo podríamos reconocer también lo que nosotros estamos viviendo y asociarla con que podría ser una, llamémosle tranca, quizá una tranca del pasado? Algo de la historia familiar, claro, cuando por ejemplo nosotros ponemos de toda nuestra voluntad, ya es como cuando ya escapa a esto, mira, estoy buscando trabajo, he buscado, he mandado currículum, tengo la preparación, me siento capacitada para ese tipo de puesto y aún así no lo consigo. Cuando ya la situación está desbordando mis propias capacidades. Mira, Ahí podríamos pensar por ahí que- podríamos pensar que hay algo que está relacionado. Gloria, conocerte un poquito a ti también. ¿Tú cómo llegas a las constelaciones? Bueno, yo parto hace muchos años con la terapia complementaria, ¿cierto? Estudié terapia floral, qué sé yo, soy profesora de esas técnicas y ya hace, yo diría, unos 7 años atrás, empecé a entender que había más allá del ser humano. Uno en consulta recibe a una persona, Claro. pero también recibe su historia familiar. Y ahí empecé a investigar, a trabajar, me formé como consteladora familiar y ya llevo más o menos como 5 años trabajando con esta técnica. Oye, ¿cómo ha sido la evolución que tú has visto en las personas? ¿Realmente hay efectos positivos dentro de lo que uno puede ocurrir? ¿Sí? Muchísimo. Es increíble, luego de una sesión, la persona cambia. ¿Con una? Sí, cambia como llega, me gustaría tener la posibilidad de sacarle una fotografía y cómo se retira, tiene a veces otro semblante, Otra descarga actitud. otra postura corporal, claro, hay un cambio inmediato y van ocurriendo también cosas en su vida personal, se Oye, van pero aligerando ¿cómo algunas sería, cosas. por ejemplo, una sesión clásica de constelación? ¿Son grupales, personales? Hay varias de todo? maneras de trabajar. Ya. Hay grupales, originalmente parten en Alemania con un señor que se llama Bert Hellinger y él trabaja en grupo. ¿Ya? Pero también hay individuales porque no toda la gente se siente cómoda a veces tratando temas muy personales en un Claro, grupo. con varias. Entonces se dan esas dos modalidades. Normalmente recibimos a la persona, conversamos un poquito, bien poquito en realidad, y se le pide a la persona que nos exprese qué es lo que quisiera trabajar. Y nosotros como consteladores hemos ido desarrollando una sensibilidad. Entonces vamos registrando internamente como por dónde puede ir la Como los hitos situación. más relevantes. quizá. Claro, ¿por dónde está esta situación? Hay también una teoría, ¿cierto? Ya. A grandes rasgos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud física está relacionado con la persona y la relación con su mamá. A grandes rasgos también todo lo que tenga que ver con trabajo, con estudios, tiene que ver con papá. Hay algunas directrices que te van Ya. dirigiendo, pero también hay un sentir. El constelador, la consteladora tiene que estar en una centralidad para poder sentir de dónde puede venir esta situación. Y luego lo que hacemos es que en el espacio donde estemos trabajando vamos a representar esa historia en el lugar.
clásicamente Ya. con otros compañeros que han asistido a la sesión grupal, sacamos gente del grupo, ¿cierto? Y le pedimos que represente a ese papá cuando hay Sí, es conflicto. casi como una dramaturgia, es como se genera como una puesta en escena de lo que está ocurriendo. Sí, porque uno de los antecedentes de esta técnica es lo que se llama el psicodrama. ¿Ya? Perfecto. Que es muy, claro, como dices tú, viene de una cosa de expresión. Esto es un poco más calmado, el psicodrama es mucho más de expresión emocional, pero aquí es más desde el sentir. Mira, Me dio calor. los ancestros te vienen, sí. están ahí Son los ancestros, dándote cariñitos. entonces. Sí, calor es amor. Calor es amor, o sea, Sí. yo siempre tengo frío. Hay que apapacharse ahí Apapacharse ya. de la historia familiar. Claro, y se representa, cuando estamos trabajando individual, lo representamos en una mesa con unos muñequitos. A lo mejor otro día te los voy a traer para que Eso hagamos- podría sí. haber traído un muñeco. Mira. justo. Ya, bueno. Con unos muñequitos, y cuando estamos en grupo, los compañeros que vienen a observar la constelación te ayudan y representan a papá, a mamá, a ti cuando eras pequeño. O sea, igual hay que estar con una apertura más o menos bien fuerte de exponer un poco también lo que uno siente Sí, frente pero- a los demás. Sí, pero se da algo muy bonito, porque como tú abres tu corazón, quienes asisten tienen siempre una mirada muy amorosa de lo que está ocurriendo. Entonces, se da una cosa de compañerismo que está media perdida en nuestra sociedad. También. Y en este claro. círculo aparecen cosas muy bonitas. Entonces, se cierra a veces la constelación y la gente se acerca y te dice, oye, a mí me pasó algo parecido, te agradezco que hayas podido expresar tu dolor, qué sé yo. Oye, y no necesariamente uno conoce a la gente que está ahí. No, en general no. En general no, o sea, puede tocar cualquier, o sea, es como al azar. Hay algo más grande que dirige quizás. Causalidades. Buenísimo. Oye, Gloria, bueno, básicamente con cuántas sesiones uno podría como ir mejorando ciertos aspectos. En general las constelaciones no están estructuradas como un tratamiento. Ya. Tú vas con una especie de motivo de consulta y se debe resolver durante la sesión. ¿Ya? Puede ser que a veces son muy complejos y se tengan que dividir en un par, pero en general yo diría que la gran mayoría en una sesión de alrededor de 45 minutos, una hora, obtiene una información que le permite aligerar lo que está viviendo. Mira, yo sé que la verdad que pueden ser términos muy generales, pero para todos los que nos están viendo y que ya quizás podemos entender un poquito más de qué se tratan las constelaciones, quizás dar algunos tips de ayuda en el sentido de qué me podría ayudar o qué podría estar yo sintiendo para acudir a una constelación familiar. Como te digo, cuando las situaciones ya sentimos que nos sobrepasan. Hay, por ejemplo, situaciones de salud, que ya hemos ido, ya fuimos al especialista, buscamos ayuda, estamos en tratamiento y aún es como que nos está costando volver a recuperar nuestra salud. Eso podría ayudar. Pero en general no hay como, si a usted le pasa esto, vaya a ser Claro, no hay una receta, yo entiendo eso. Sin embargo, estoy poniéndome en el papel de decir a alguien que diga, sí, me haría bien, me haría falta quizás acudir a una terapia de constelación. Cuando hay situaciones en donde buscando todo, poniendo todo de nuestra parte, aún así no hemos visto resultados. Cuando hay repeticiones también. Por ejemplo, ese es un buen punto. Conductas repetitivas. Exacto, el mismo patrón. Mismos patrones que ocupamos siempre. He tenido 5 o 6 parejas y parece que fueran el mismo, ¿no? Ya. O- Oye, y que es súper común. Súper eso. común. Sí. O, por ejemplo, me cambio de trabajo y resulta que siempre tengo problemas con mi jefe O la misma situación se va repitiendo. o con mis compañeros de trabajo. Claro. Esas cosas que se repiten pueden tener una explicación en lo que ocurrió en la familia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se genera este lazo de familia que no lo podemos ir soltando? Porque nosotros nacemos en un espacio familiar que nos traslada toda su mirada del mundo. Ya. Entonces nosotros vemos el mundo como lo ha visto nuestra familia, y en nuestra familia hay historias dolorosas a veces. Obvio, claro, en toda la familia. Claro, desconfianzas, dolores. Entonces nosotros venimos al mundo nadando, ¿cierto?, en el agua de la familia y tomamos toda esa información y creemos que el mundo es así. Y entonces lo repetimos, reproducimos la historia de la abuela que era desconfiada con los hombres. Entonces yo salgo al mundo y sigo. Eso viene como en el ADN, porque muchas veces yo no puedo notar. Y es normal el no tener idea de tus ancestros. Sí, perdemos muy rápido la información. Yo, por ejemplo, la verdad, ¿hasta qué punto debiéramos conocer
en nombre, o sirve conocer el nombre, por ejemplo, conocer nuestro árbol genealógico. Sirve saber cómo se llamaba la abuela, cómo se llamaba la bisabuela. ¿Qué te va diciendo? ¿Qué te va marcando eso? Por lo menos las constelaciones tienen unos principios, ¿ya? Y uno de ellos es que todos tienen derecho a pertenecer. Entonces, cuando yo conozco los nombres de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tíos, qué sé yo, puedo desde ahí ya integrar. Ya digo, mira, mi abuelita se llamaba tal y era mi abuelita, y la integro, a pesar de su historia. A pesar de que nuestra cultura también es como súper desintegradora, somos súper individualistas. Exacto, y creemos que a veces cuando hay historias muy difíciles en la familia, creemos que hay que como que olvidarlas, dejarlas atrás. O sea, claro, uno las va echando, las mismas historias de uno las va tirando a la mochila y las va como bloqueando. Claro, y no quieres volver a hablar de eso, y en realidad para esta terapia la integración de lo que ha ocurrido como parte de tu historia es lo que te va generando una alivio sanación. Y sanación, exacto. Gloria, cuando hablamos de descodificación, ¿a qué nos referimos? Porque también es otra de lo que tú... Sí, es otra técnica. Otra técnica que tú también aplicas. Sí, la descodificación parte, también tiene una mirada de tu historia. Tus síntomas son como un código que a nivel inconsciente te están tratando de dar un mensaje. Los síntomas entendidos en sentido muy amplio. A ver, por ejemplo, me voy a ir como un síntoma de pena. Ya. Quizás puede ser muy común, de pena o estrés o angustia. Claro, habría que ir, mira, por ejemplo, no, a mí me da pena... de pena sin saber por qué. Sin saber por qué, a cierta hora del día, por ejemplo. Ya. Hay gente que se pone triste con el atardecer. Claro. ¿Y por qué? Claro. ¿Por Entonces qué? Lo que hace la pasa? bio, a través de una conversación, vamos relacionando todo eso que estás viviendo hoy, en tu presente, con una historia que tiene que haber ocurrido probablemente en tu infancia. ¿Ya? O a veces incluso en la vida intrauterina, y la biodecodificación o la descodificación biológica, que son sinónimos, también incluye una historia, algo con la historia familiar. Mira, entonces ahí bajo esa premisa tú puedes ir tratando y trabajando ese factor y mejorar en el fondo ese síntoma. Claro, porque es como cuando tú ya entiendes este mensaje que es este síntoma, ya no es necesario que se presente. Ya el conocimiento está ya integrado. Lo enfrentaste. Exacto, lo viviste. Claro. Entonces, ahí ya no vuelves a tener estas situaciones. Y como digo, síntomas en un sentido muy amplio. Síntomas físicos, síntomas emocionales. Y de nuevo, historias que se repiten. Historias que se repiten. Oye, ¿qué ejercicio podríamos hacer de pronto en cualquiera de las dos técnicas para tratar de estar mejor con las herramientas que nosotros tenemos? Qué bonito, sí. Mira, les voy a proponer un ejercicio que pueden hacer después en un ratito de quietud. Ideal, es muy bueno hacerlo en momentos en donde la cabeza está un poco más tranquila, como temprano en la mañana, un fin de semana, o en la noche cuando ya el ajetreado del día ha calmado, y es simplemente aquello que hoy día es difícil. La vida tiene harto difícil, sí. Hay que decirlo, sí. Cierro los ojos, me tranquilizo y me imagino que estoy frente a eso difícil, a esa enfermedad, a esa relación difícil, me cuesta hablar con mi hermana, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar ocurriendo. Oye, ahí nos imaginamos la persona. La persona o como una foto también podría ser, es traer una imagen a nuestra mente de que representa esa situación difícil. Ya. Y respiro profundo y traigo a mi mente a mi papá y a mi mamá. ¿Qué pasa? Voy a hacerte la pregunta antes que sigamos. ¿Qué pasa si la relación con mi papá o mi mamá no ha sido muy buena? Las constelaciones familiares, a ver, papá y mamá tienen su historia también. Claro. ¿Cierto? Entonces, sí, a veces hay relaciones muy dolorosas. Claro. Pero lo que hay que entender aquí, que el vínculo que yo tengo con mi papá y mamá es indivisible, porque de ahí tomo la vida. Biológicamente nací de esas dos personas. O sea, nada que hacer. Y eso, y cuando ya digo, bien, ya voy a dejar de esperar que mi mamá sea más cariñosa, que mi papá sea más cercano, y digo, simplemente reconozco que de ahí tomé la vida, tengo fuerza.
Cuando una persona está en la queja del papá o de la mamá, pierde fuerza, se queda en un estado, decimos en cotización, en un estado niño. Es el niño o la niña de reclamo. Es el niño o la niña que necesita de papá y mamá. Nosotros los adultos ya no necesitamos a papá y a mamá. O no deberíamos necesitarlo, más que no necesitamos, no deberíamos. No deberíamos. Claro. Ya papá y mamá ya dieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, que a veces tenían poquito. Sí, a veces tenían muy poquito. O sea, de partida nadie le enseña a ser papá ni mamá. ¿Y cómo habrán sido ellos? Ellos con ellos, o sea, como la historia de para atrás. Oye, Gloria, entonces ya. Me imagino, identifico a la persona o la situación, el problema, me imagino, y traigo a mi mente, aquí detrás de mi hombro derecho, imagino a mi papá, ¿ya? Y detrás de mi hombro izquierdo imagino a mi mamá. Y digo mi nombre completo. ¿Por qué? Porque me sitúa. Entonces yo me llamo Gloria Andrea Urbina Pereda y soy hija de, nombro a mi papá y nombro a mi mamá. Y vuelvo a imaginarme esta situación y va a haber un cambio. Va a haber un cambio, va a haber una disposición, una fortaleza diferente, porque ya no estoy, como tú decías en la presentación, solita, frente a esa situación que a veces puedo sentir muy agobiante. No, estoy con ellos. Oye, y esa es una sensación que yo creo que todos y todas, de una u otra forma, nos sentimos muchas veces solos enfrentando algo, independiente que podamos tener apoyo o no. No lo vemos, no lo sentimos, exacto, no lo queremos ver, pero nos sentimos solos enfrentando la situación. Y no es así. La fuerza de nuestros padres ya fue dada, porque si no, no podríamos estar vivas, ¿cierto? Entonces, cuando reconozco ese origen, como hayan sido, yo sé que hay historias muy difíciles. Claro, no, por eso te preguntaba eso, porque muchas veces las relaciones son complejas. Sí, hay harto dolor. Claro. A veces entonces sería mejor recurrir a algún tipo de terapia para poder sanar eso. Hay varias, la constelación es una, pero ahí cada uno verá qué le hace sentido. Claro. Pero al menos hay que reconocer que de ahí viene la vida, y cuando yo abro ese portal, de ahí viene mi vida, agarro una fuerza, una seguridad, y entonces ya miro el problema desde otro lugar. Ya, entonces ahí, te imaginas a los dos, imaginas el problema y cómo lo enfrentas, como qué drama hago o qué situación armo. Lo importante ahí es cómo cambia mi sensación. Poner atención en cuando estaba sola frente a esta situación, probablemente sentía quizás algo aquí en el corazón, nerviosismo, peso, tristeza. Tristeza, claro. Y cuando tengo la presencia de mis padres, eso se aligera. Entonces ya eso es abrir la puerta a sanar, a mirar esas dificultades desde otro lado. Oye, qué importante es conectarnos también y darnos estos minutos en el día, que son un poquito más de relax, de bajar las revoluciones, de dejar de estar en esta rueda constante, en esta locura, porque la verdad es que estamos en una locura inmersa. Y como las constelaciones, ¿qué otra forma podemos también acercarnos con nuestros ancestros? ¿Es bueno hacer un árbol genealógico? Maravilloso, sí. ¿Qué te va sanando? ¿Qué te va ayudando? La pertenencia. Te vas a dar cuenta, porque, a ver, sí, normalmente nosotros conocemos hasta poco al abuelo. Y a veces ni siquiera sabemos cómo se llama, porque le decíamos yayo. Entonces, ay, ¿cómo se llama el yayo? ¿Cuál era el nombre? Claro. Lo que tengamos. De hecho, por ejemplo, yo a mis abuelos paternos no los tuve. ¿Pero los tuviste? O sea, los tuve, pero no los conocí nunca, porque, bueno, mis dos abuelas se separaron y nunca conocimos. Yo jamás conocí a mis abuelos. ¿Nunca conociste a tu abuelo? No, ¿Pero conociste a tu papá? Sí, mi papá sí. Entonces sí conociste a tus abuelos. Si nosotros somos producto de eso. A raíz de eso, a pesar de que ellos tampoco cuando niños hayan estado mucho con ellos. A pesar de eso. A pesar de que a veces en historias familiares que hay dolorosas, mamá o papá no pueden hacer nada más que darte la vida e irse. O sea, ahí se va generando también líneas de ciertas formas familiares donde es más fuerte una figura femenina que una figura masculina. Porque en el caso de mi familia, por ejemplo, la figura materna es súper potente. Es como enraizada absolutamente a partir de mis abuelas. Claro. Y de mis bisabuelas también, que un patrón similar. ¿Viste que se repite? Claro, la se historia? repite, claro. Sí, vamos a encontrar familias en donde hay un matriarcado y familias donde hay patriarcado. No existe lo ideal, pero lo ideal sería que estuviera estas dos energías más equilibradas. Porque cuando estamos muy cargados muy hacia un lado, se producen algunas situaciones.
Claro. También se desequilibra la energía interna en nosotros. Nosotros necesitamos ambas energías, lo femenino y lo masculino, para hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Entonces, cuando estamos muy cargadas a un lado, nos falta el otro. Y ahí es donde empiezan a aparecer las problemáticas. Oye, problemáticas que la verdad es que con estas diferentes herramientas de constelaciones, de descodificación, nosotros vamos por flores de Bach también, vamos pudiendo tener una mejor calidad de vida, entendiéndonos mejor. Esa es la idea. Tratando de también dejar un poco lo que son ansiolíticos, medicamentos que muchas veces lo que hacen es tapar nomás los problemas y no sentirnos mejor de verdad. Claro, sino que ir tapando situaciones. Ahí lo ideal es trabajar complementariamente, porque hay personas que efectivamente van a necesitar esa ayuda química, ¿cierto? Claro. Por eso nosotros somos terapeutas complementarios. Claro. El doctor hace su parte importantísima y nosotros vamos haciendo la nuestra. ¿Para qué? Para que luego de un tratamiento la persona, cuando ya esté más equilibrada, que en conversación con su médico tratante, diga: ¿sabes qué? Puedo bajar un poquito la dosis. ¿Sabes qué? Ya no estoy teniendo necesidad de tomarme esa pastilla para dormir. Claro. Pero tiene que ser en un complemento. No, buenísimo. Buenísimo poder entender también las diferentes formas en que podemos ir enfrentando. Gloria, ¿dónde te podemos encontrar si alguien necesita tu ayuda? A través de Instagram, ya, creo perfecto. que es la red social que tengo más fuerte. Ahí me pueden encontrar como Gloria. Mira, ahí lo Urbina estamos Terapeuta. revisando, Gloria-Urbina, Oye, pero qué terapeuta, muchas gracias. Constelaciones, biodescodificación, terapia floral, tarot también. O sea, con distintas formas tú puedes ir orientando y guiando para resolver problemas y resolver situaciones. Así que ahí estaré yo atenta a cualquier consulta. Buenísimo, no, pues ya sabe, puede acercarse a Gloria a través de las redes sociales. Yo te voy a ir a ver también. Te voy a estar esperando. Te voy a ir a ver para ver si podía arreglar algo esta cabeza, no sé. Es difícil, siempre se puede. Es difícil. No, te pasaste, muchas gracias. Un gusto. Que estés muy bien. Gusto, quédate ahí nomás porque nosotros vamos a continuar con más Tu Conexión Matinal nosotros, pero nos vamos a una pausa muy pero muy breve. No se separe y ya regresamos.